Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Muy buenos días, amigos, oyentes. ¿Por qué no, niños? ¿Y por qué no, niños? Sí, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? 104.9 del dial de la frecuencia modulada. Quien les habla, Walter Buceta. Este programa lo dimos en llamar Tiempo de Esperanza. Va de 8 a 9 de la mañana y mi amigo Andrés atrás del vidrio. No, porque está encerrado. Sino, ¿Está encerrado? no, sino porque es el que sube y baja ese mismo. Gracias, Andrés. Buen día. Gracias, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos, en lo personal estoy muy contento porque tenemos dos visitas, no, que en realidad no son visitas, son amigos desde siempre. ¿Cómo? Perdón, tengo un mensaje. ¿Qué? No entiendo. Que lo pase a nafta, pero... Son las 8. Perdón, hermano, si tenés un B8, metele, dale. Dale, hermano, yo no tengo apuro. Buen día, ¿cómo andan? Tengo cultura acá. No, nada. ¿Cómo te va, Johnny? Bien, vos, Walter. Bien, bárbaro. Bien. Néstor. Buen día. Buen día. Don Raúl Ibáñez. Bien, estoy contento porque estamos todos. Todo. Y voy a saludar al hombre del pasaje. Feliz sábado. Muchas gracias. He aquí esta mesa de 5. Espectacular. Aquí estamos. Qué variedad de cortes que tenemos, ¿eh? Bueno, un día más, un sábado más, sábado lindo, semana linda. Lindo en el tiempo. En el tiempo, sí señores, pero bueno, hay que ser optimistas. Con alegría. Esta es la última oportunidad, querido, que tenemos de ser optimistas. ¿Qué pasó? ¿Es ahora o nunca? Bueno, amigos, una vez más estamos aquí por la gracia de Dios, porque Jesús, el Hijo de Dios, ha querido estar entre pecadores siempre. Eso a mí en lo personal, en lo particular, me pone contento. Espero que a pesar de lo que cada uno tenga en sí mismo, angustia, tristeza, soledad o alegría, podamos compartir, porque la idea es compartir. Él siempre, además se acercó a esta tierra de miseria para compartir, así que imagino que debe ser uno de los privilegios de los pecadores, poder compartir. Pero como hay un dicho popular que también se da a saber por ese lugar, que donde un pobre se divierte siempre el diablo mete la cola, así que vamos a tratar con eso de llevarnos adelante. ¿Cómo les va, amigos?
Menos mal que hay alguien que responde, porque del otro lado de la radio, como es radio, nadie responde. Bueno, aquí estamos una vez más con el tema. Tengan sus Biblias a mano, saben que no sé quién lo trae, pero sí sé que me está mirando y que tiene la posta. Así que lo esperamos. No, vamos a continuar. Venimos, bueno, la línea editorial es la tergiversación del carácter de Dios, pero nosotros la semana pasada estuvimos tocando el tema de la indiferencia y la inmovilidad que estamos notando se está dando en la parte religiosa, por decirle así, ¿no? Porque habíamos estado viendo de que Jesús con su prédica, con su mensaje, movió las estanterías, ¿no? Y produjo ese aluvión de discípulos que salieron por todo el mundo a diseminar un mensaje que era un mensaje de vida y que, valga la contradicción, trajo muerte, porque los mataban a los discípulos. Ellos traían un mensaje de vida y los mataban. Bien, y nosotros hoy vemos de que está todo como aquietado, inmovilizado. Es verdad, Raúl, ¿sabés que la gente está como si estuviera maniatada? Vos sabés que escuchaba ayer en Facebook, me mandó un amigo, una señora cubana, que ahora además no voy a dar el nombre, que ella hizo casi todos los papeles inmigratorios de Cuba a Estados Unidos, por lo que se llama la ley de pie seco. Y por las declaraciones de este último presidente de Estados Unidos, ella decía que el hombre dice cosas, uno tiene que entender, voy a decir cómo habla ella, uno tiene que entender la mentalidad del americano, porque el americano, el Johnny, piensa de esta manera. Entonces ellos piensan de esa manera, ella decía, como pensamiento cubano, ¿no? Como alguien que pertenece y representa las características de una identidad nacional. Entonces decía que este último presidente dice cosas que en realidad después no lleva a cabo. Cualquier similitud con nuestro país está ahí, claro, porque el hombre dice cosas que pasa, que intimidan la conciencia de las personas. Yo entiendo que en los tiempos de nuestro Señor, cuando vino en carne, pasaba algo parecido, porque ellos salían con los estandartes, con sus guardias y con anunciar en las plazas públicas cosas que iban a tomar más allá de lo que el pueblo entendiera y sintiera y pensara. Y algo así pasaba, creo, por aquel entonces. Entonces, ¿qué decía esta mujer? Que el presidente dice algo y después no pasa en la realidad, pero que las conciencias se sujetan, y si te tienen, es como si sentara un precedente. Si después hay que pegarte, es porque ya el presidente lo dijo y está aprobado, porque está dicho. Porque ella después decía, en términos de ley, no existe ninguna ley que diga que el cubano no puede alojarse, porque hablaba del cubano residente en Estados Unidos. Sí, que tiene papeles por ahí. El residente. ¿No el que tiene papeles? Sí, tiene papeles de residencia, pero cuando vuelve a Cuba, él en su declaración de residente ha dicho, no, yo soy pobre, yo no tengo dinero, entonces pues que vengo aquí, soy perseguido político. Ahora después vuelve a Cuba a un 5 estrellas. Y le cae la policía y le pregunta, ¿qué hace usted acá? Entonces dice, nosotros los cubanos nos portamos mal. ¿Cómo? ¿Por qué se portan mal? Hacen algo que la ley le permite, dicen cosas y después van y tienen problemas. ¿Se entiende? Y todo ese artilugio con vericuetos legales le da a los estados potestad sobre los individuos. Entonces tenés que estar cuidándote de lo que decís, de lo que hablás. En los tiempos de Jesús pasaba exactamente lo mismo. Las personas estaban confundidas en sus conciencias. ¿Por qué? Porque se hacían cosas que la gente no estaba muy segura de qué es el bien y qué es el mal.
sobre cosas básicas. Por ejemplo, antes de abrir el micrófono discutíamos si está bien darle de comer al obrero o no. Ahora yo le pregunto a la audiencia, ¿no? Cristiano, no cristiano, creyente, no creyente. ¿Está bien o está mal darle de comer al obrero o no? Lo que pasa es que justamente el tema que estamos tocando es que como que las personas no por lo menos por eso les voy a preguntar a mis hermanos, a mis amigos, cómo ven ellos. Es como que no ven esa realidad. Vos, Johnny, personalmente, ¿vos ves que las personas están entendiendo, viendo que hay una realidad? Una realidad de que estamos pasando un momento difícil. No creo, pero me parece que hay cosas que son medio difíciles de medir, ¿no? Porque, no sé, ¿qué nos guiamos? Por las elecciones, ponele. Y las elecciones vota un porcentaje, no sé, creo que hasta minoritario quizás de la población. Y la interpretación de qué significa el voto no es algo que podamos decir objetivo. Hay cosas que son más claras. Las últimas elecciones, digamos, las últimas 3-4 elecciones del país desde hace 4 o 5 años han sido como bastante claras en algún sentido. Hay cosas que se pueden interpretar con cierta objetividad, o no objetividad no, pero con cierto consenso de diversas, digamos, un amplio consenso, con gente que tenga distintos pensamientos interpreta cosas parecidas. Pero igualmente es una interpretación, ¿no? Y hacer una estadística sirve para una muestra que tiene uno, pero tampoco da una verdad, una certeza. Y tampoco sé si es el objetivo. Me parece que en estas cosas, a mí lo que me parece es que no hay algo que esté bien o que esté mal previamente. Me parece que ahí los valores son algo que construimos socialmente. O sea, nos ponemos de acuerdo en que tales cosas están bien y tales cosas están mal, y no son automáticas. Ese es el tema. Me parece que es entender que esas cosas no son automáticas. Que nosotros pensemos, me parece que acá en la mesa estamos más o menos de acuerdo. Creo que los derechos del trabajador, por ejemplo, como hablábamos, es algo que está bien, digamos. El trabajo tiene que estar en función del hombre y de la calidad de vida del hombre y del trabajador. Y la persona tiene que trabajar para digamos, dignificar la vida, para llevarse el pan a la boca y esos principios que podemos acordar. Ahora, el aguinaldo, las vacaciones, la comida en el trabajo, eso no nació automáticamente. A eso me refiero, eso son conquistas de los trabajadores. Con la practicidad, decís vos. Es que en la historia de la humanidad pasó así. No había vacaciones, no había aguinaldo. Eso se peleó y se ganó y se construyó un consenso social que dice, che, los trabajadores merecemos cierta calidad de vida. Todos trabajamos así. Y no hace falta que todos trabajemos 12 horas. Con lo que producimos podemos trabajar 8 y que trabaje más gente. O trabajar 8 y tener vacaciones. O podríamos, como en otros países, trabajar 6 y distribuir mejor la distribución, hace algo con esto como un principio de compartir. Eso no es que existe me parece, por ahí la historia no muestra que existe algo como así como un bien y un mal previo, sino que son valores y costumbres que se construyen con consenso social. Bien, ahora pregunto, vos fíjate, vos hiciste un relato de lo que es la cotidianidad del común. Ahora, cuando hablas con una persona religiosa, te va a decir, qué sé yo, no sé, yo le pido a Dios, ¿viste? Y Dios me da las cosas. Yo hablo muchísimo con gente religiosa que la mayoría o muchos de ellos no creen en Dios, pero son religiosos, creen en el dinero, creen en el poder. Hay un montón de dioses por ahí dando vuelta.
Así que esa mirada de qué Dios estamos hablando en todo caso. Bien, entonces Pero bueno, nos vamos a encaminando. eso me refiero. Bueno, hay valores detrás de esas cosas. Bueno. Ahora esos valores no son construidos. Y sería para otro tema cuándo nos construyen, cuándo vamos aprendiendo a esos valores. Pero vos fijate de que hay una parte de la sociedad, y estamos hablando, y llevémoslo al terreno religioso, esto mismo que estás planteando, Johnny, que creo que tiene que ver, porque en su momento, históricamente, cuando Jesús desciende o viene a esta tierra, toma forma humana y viene, él justamente se mete. Vos estabas hablando de practicidad, ¿no? De algo de practicar. Pragmático, sí. De hacer. Resulta de que Dios en carne viene y se mete y comienza a caminar con la gente. Es un Dios, ese Dios, ese Jehová, Dios, es alguien presente, que ya lo había mostrado cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Jehová Dios estaba allí. No es que del cielo mandó un ángel y él estaba allá. ¿Qué quiero decir? Porque hoy la visión es que Dios está allá en los cielos y nosotros estamos acá en la tierra. Y nosotros no tenemos nada que ver con la realidad. Somos espirituales. Vamos al templo, oramos, le pedimos a Dios que nos solucione los problemas. Ahora van a venir problemas de trabajo, van a venir problemas de alimento, y le vamos a pedir a Dios que nos dé, que nos solucione los problemas, porque tenemos ese Dios que nos soluciona los problemas. Y qué sé yo, viste, te dicen. Ahora, cuando vamos a la Escritura, nos encontramos con un Jesús que él participó justamente porque en ese momento el imperialismo, el imperio romano, el imperio romano era lo mismo que hoy, oprimía, porque el imperio oprime, trae dolor, enfermedad, muerte, nada, no existe nada. Y Jesús, Dios, vino y empezó a caminar. Fíjate que cuando leemos la Biblia dice que estaba cansado de caminar, andaba caminando acá, iba para acá, para Judea, caminaba y andaba entre la gente. Entonces yo por eso que pregunto, nosotros estamos hablando de que ¿cuál es el verdadero Dios? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo está? Porque hay una dualidad en nosotros. Nosotros estamos alejados. Y bueno, yo soy espiritual. Como me dijo mi vecino. Me dijo, che, ¿vos a quién matás? ¿Qué sé yo? No sé. A mí no me interesa, dijo, ¿viste? Yo estoy con la... Pero eso no solo lo ves en la cristiandad. Por eso bien. Vos entrás a un templo, a un ashram yogi y estás en la misma. Vas al Tíbet y estás en la misma. Tenés que golpear la puerta del templo y te hacen esperar 24 horas, 48 horas, de acuerdo a lo que considera el monje de turno, para abrirte la puerta y preguntarte, sí, ¿qué quiere, señor? Sí, justamente por eso me parece que lo plantea Raúl, es que vos en la época de Jesús, a Jesús no lo encontraba permanentemente en el templo. Si lo querías encontrar tenía que ir a caminar al pueblo, no tenía que ir a golpear en la sinagoga. O sea, iba a la sinagoga, pero la mayor parte del tiempo se lo pasaba entre la gente. O sea que la pregunta es, ¿qué pragmatismo tiene la visión de Dios para el pecador? ¿Sí? ¿Cómo yo, que soy pecador y tengo un Dios que me ha sacado a salvación y que me va a llevar a salvación eterna, sabiendo de lo que estamos hablando? El que le entienda, por favor, ¿no? ¿Cómo miro yo a mi hermano pecador, sea de la condición que sea, religioso o no religioso? Creo que es más genérica la pregunta, ¿no? ¿Cómo es pragmático Dios con nosotros? ¿Cómo es práctico con nosotros para darnos de comer? ¿Y qué es la espiritualidad? Porque el punto es, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué es un pecador espiritual? A ver, Néstor. Quería leer un pasaje más o menos, está en Lucas. Sí. Lucas 10, verso 25, es el buen samaritano. Para que más o menos podamos ver cuál era el contexto, ¿no? En la época que
que vivió nuestro Señor Jesucristo. Más como estamos hablando casi puntualmente del mundo creyente, aunque esto era un reflejo de la vida social no solamente del creyente, sino que el creyente también fue llevado por esta forma de vivir. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: Maestro, para probarle, dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, queriendo justificarse en sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Yo creo que este era el contexto de viendo la necesidad del otro, ¿no? Uno es indiferente, también nosotros somos así. Creo que la distancia no ha curado este mal que tenemos, tanto creyente como no creyente. Porque mientras vos no te pases las cosas, mientras vos no te saquen las horas extras, mientras vos no te saquen la comida, está todo bien. Cuando vos ves un piquetero que te corta la calle, negro, y no te das cuenta que vos vas a tu casa y abrís la heladera y tenés, prendés el aire. Y yo creo que Dios nos hace ver cuál es mi estado de espiritualidad, y que me importa 3 cuernos lo que le pasa al otro. Lo mismo pasa, vamos a la iglesia, papá, y alrededor de la iglesia hay mucha gente necesitada, pero se merece estar así. A mí esa historia siempre me llama la atención por el nombre. Dice el buen samaritano. Saben que los samaritanos eran malos. Claro, estaban completamente mal vistos por el pueblo de Israel. Entonces había uno que era bueno, según el título de la historia, que no lo puso el que lo escribió, obviamente, lo pusieron después. Pero pareciera que esa estigmatización, esa idea prosiguió en el tiempo. Claro, porque lo escribió un israelita, no lo escribió un samaritano. Pero es eso, es lo que dice Néstor. O sea, ¿quién es tu hermano? La pregunta es esa: ¿quién es tu hermano? Vos fíjate que fijémonos que desde el origen Dios se ha preocupado por el prójimo. El hombre cayó y Dios lo salió a buscar. Ahora, si nosotros notamos algo, que cuando Dios saca al pueblo de Israel, Dios conforma al pueblo de Israel en comunidades y no había cabezas. Es más, después se produce todo el lío cuando ellos mismos pidieron una cabeza, un rey, y ahí empieza el desastre. Ahora vos fíjate que por ejemplo, a partir de ahí empiezan a aparecer los profetas. Estás hablando antes de David, antes de Saúl, después de Moisés, digamos. Claro, exactamente. Ahora después de David, después de Moisés, después de David, que empieza a conformarse el pueblo de Israel con un basamento como tenemos hoy, empieza la corrupción.
Y los profetas que salen a alertar de esa corrupción. Lo tenemos en Isaías, tenemos en Jeremías, en Oseas, en Amós, bueno, la mayoría. Yo quiero leer nada más un poquito nada más, que cuando empieza el libro de Isaías, cuando llama Isaías y cuando dice, fíjate que dice: príncipes de Sodoma, oí palabra de Jehová y escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Fíjate cómo llama al pueblo de Israel: príncipe de Sodoma y pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero, de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes ni ovejas. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? No lo voy a leer todo porque es muy largo. Dice: cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplique la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos y quitad la iniquidad. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. ¿Qué estaba pasando? Era un trámite. Pero ¿cuál era el reclamo de Dios hacia el pueblo? Justamente, que estaban haciendo holocausto y que estaban cumpliendo todas las burocracias religiosas que no eran burocracias, no habían entendido el significado, el sentido de las cosas. Vamos, lo hacían como un trámite, y justamente con ese mismo trámite tergiversaban y iban en el sentido opuesto de que las cosas querían significar. Entonces, con las mismas palabras uno puede decir muchas cosas distintas, pero lo que se quería transmitir, lo que Dios quería mostrar de fondo, era otra cosa. Lo mismo que pasa históricamente con esto que decís vos, bueno, el ser espiritual. Eso mismo, digamos, el sentido de las cosas era otro. Entonces decía: mire, no me ofrezcan más holocausto, no me hagan más nada de esto, vayan y hagan directamente cosas claras, sencillas y que no pasaban. Digo, bueno, ayuden a la viuda, atiendan a los enfermos, háganse cargo de los huérfanos, ¿no? Bueno, esto lo dijo Isaías, este reclamo. ¿Y Jesús no hizo el mismo reclamo? No solo se quedó en el reclamo. Me parece que fue más allá del reclamo. Sí, Isaías también, digo, pero Jesús de vuelta estaba caminando con la gente, sanaba enfermos, los curaba en sábado. O sea, lo querían agarrar porque curaba enfermos en sábado. No solo lo querían agarrar, lo agarraron. Fue a la puerta del templo, donde llegaba gente que venía por ahí de 3 días de camino para celebrar la Pascua, y le vendían ahí, se aprovechaban de que venía de 3 días de camino y que por ahí había perdido lo que venía a ofrendar, y le vendían ahí ofrenda en la puerta del templo. ¿Qué hizo? ¿Te acordás qué hizo? Fue y lo reventó a patada todo, lo tiró todo del templo y dijo: ¿qué viene acá? Esto no es una cueva de ladrones. Casa es casa de oración. Claro, no se quedó en la denuncia. Bien. Y pienso también que en este sistema que estamos viviendo te amolda su forma también, tanto al creciente o no creciente. Donde yo estaba, por ejemplo, despidieron 15 personas, ¿no? Todos tenemos, uno tenía un proyecto de comprar un coche, otro tenía otro proyecto de la casa, de la casa, ¿no? Bueno, todo esto hizo que quedara atrás. Pero había un compañero de trabajo que tiene la hija de 6 años que tiene leucemia, ¿viste? Su gran preocupación era que él no quede sin trabajo por el tema de la obra social. Pero yo pensaba, por ejemplo, en mis proyectos propios. El otro pensaba en su proyecto, que meramente son cosas materiales. Ninguno pensó en la leucemia del... ¿Me entendés? El sistema y tu necesidad te lleva a ser perverso. Y Dios creo que nos quiere librar de ese pensamiento. Sí, porque yo deseo tener mi trabajo, no me importa si esta chiquita pierde la obra social y ese es el temor de uno, Raúl. Porque yo también soy el que pasa por ahí, veo tirado y me voy, paso de largo. Yo creo que Dios, esta situación que va a vivir y lamentablemente creo que va a empeorar,
¿cómo estamos nosotros? Como parte de este pueblo que anhela llevar luz, ¿no?, al mundo necesitado. ¿Cómo estamos nosotros hoy en este tiempo? Notemos que en el mensaje final, en el Apocalipsis, se encuentra con que Dios dice que va a mandar, dice el mensaje de los 3 ángeles. Habla de un mensaje de los 3 ángeles, y resulta de que ese mensaje dice que salían, se me fue de la mente literalmente lo que dice el mensaje del tercer ángel. Busca tranquilo. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, toda tribu, nación, pueblo y lengua, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. Aquí Dios evidentemente sale con un mensaje que es de gran amplitud. Pero yo me preguntaba, ¿por qué es un mensaje tan, o sea, así tan amplio? ¿Qué pasa? ¿Nosotros no lo estamos viendo? Mirá, vos sabés, Raúl, que a mí me gusta mucho el pasaje, el capítulo de Juan 9. No sé si ustedes lo recuerdan. Un ciego de nacimiento, los discípulos estaban por entrar al templo y los discípulos le preguntan: che, Jesús, ¿quién nació ciego? ¿Este o sus padres para que este naciera ciego de nacimiento? ¿Quién cometió pecado? ¿Quién cometió pecado? Ahí está, ¿quién cometió pecado? Faltaría la pregunta más exquisita. ¿Qué tipo de pecado cometieron? Dame la llave del cielo para saber cómo se entra. Más o menos, por ahí es la cosa. A los tumbos, pero es por ahí. A mí lo que me sorprende es el final del capítulo, porque el tránsito más o menos lo podemos conocer, léanlo, hermanos, está en Juan 9. Al ciego le devuelven la vista, una maravilla de bendición, pero el tipo entra a los tumbos para todos lados, porque lo llevan de acá para allá, porque en vez de ser una felicidad termina siendo una amargura para el tipo. Porque le empiezan a preguntar: ¿quién te dio la vista? ¿Y por qué te la dio? Y qué sé yo. Hasta que el hombre termina diciéndole: pero ustedes quieren hacerse discípulo del que me dio la vista. Bueno, háganse discípulos. Medio como cachándolos, como embromándolos, y se empiezan a enojar cada vez más. A mí lo que me interesa es lo que Jesús le dice al final, al respecto de lo que decís, Raúl. No como estigma de donde no se puede volver, sino exactamente desde dónde hay que volver. Desde dónde hay que arrepentirse, desde dónde hay que volver a empezar los pensamientos que uno tiene al respecto de la vida. Le dice Jesús en Juan 9:41. Jesús les contestó al respecto de una charla que tenían ellos. Jesús les contestó, dice, en 9:41. Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, sus pecados permanecen. Ahí está la llave. Nosotros discutimos sobre cuestiones que son personales. Yo cometo el error casi permanentemente de pensar que mis pecados me alejan de Dios. No, a mí me aleja de Dios. No me lo deja ver a Dios el decir que veo. El decir que yo soy un tipo que veo. Con los religiosos pasa exactamente lo mismo, porque ellos tienen la certeza de que no es que Dios es amigo de ellos, de que ellos son amigos de Dios. Y de que tienen la potestad de decir quién pecó y de qué manera. Jesús, con todo lo que aconteció en ese momento, le quería enseñar a sus más próximos, que él había escogido, a sus discípulos, a nosotros que somos los más cercanos, es que el decir que nosotros vemos es el problema. Porque el que tiene ojos es Dios, no yo. Nosotros estamos hoy por hoy en la misma situación, casi parecida, no por identidad, no porque sea igual,
que en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque, como dijo mi hermano Néstor, ahora va a apelar a la conciencia de cada uno. No, Dios sí, con el Espíritu Santo, a que reconozcamos que somos pecadores. ¿Por qué? Porque todo se va a mover, absolutamente todo. Se va a mover lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que comemos, lo que vestimos. Todo se va a mover. ¿Vos vas a decir algo? Yo venía pensando que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y me parece que eso, por lo menos para mí, se refiere a algo que es una lucha tanto interna como externa. Estamos luchando contra cosas bien fundantes, contra las bases de lo que nos hace ser. Por eso, de vuelta a la pregunta, ¿quién es mi hermano? Ahora hay ciertas, no llamemos religiones, aunque por ahí lo podrían ser, no sé, eso corresponde a otro estudio, pero hay muchos pensamientos de que, bueno, vos sos tu propio hermano, vos sos tu propio Dios, vos primero tenés que estar bien vos, y todo ese tipo de miradas que a mí me parece que van un poco en contra de que el samaritano es mi hermano, de lo que decía Néstor, lo que le pasa a mi hermano, de valorar la vida. No sé si en contra, pero por lo menos van en paralelo. Digo, obviamente que hay un valor propio, hay una autoestima, hay un amarse uno mismo que tiene que estar. Pero, ¿a costa de qué? Digamos, justamente me parece que el principio de la vida está por el lado del compartir, del vivir junto a mis hermanos, del identificar a mis hermanos, del pensar en el otro como un hermano y como yo, como parte de esa hermandad, y no como una competencia entre, bueno, no sé, seres desparramados por un mundo y a ver quién sale ganando. Eso me parece que es el significado por ahí de principados y potestades. Y por eso, de vuelta, ¿quién es mi hermano y cuándo me hicieron y cuándo yo empecé a pensar esto? Porque hay una lucha interna, pero también eso se contagia. Digo, no por nada Jesús caminaba a la calle, porque es algo que se contagia y es una, como decía antes, tiene que ver con qué cosas valoramos, y no son cosas que intrínsecamente nacen con nosotros, son formas de construcción y cambian, y ahí está el desafío. Son cosas que podemos cambiar y si bien todos tenemos últimamente una sensación de que vamos perdiendo por goleada, digo, ahí está nuestro desafío y ahí está el Evangelio y eso, me parece que de eso habla Los Ángeles, sobre todo el tercero, ¿no? Viene a desparramar una idea que tiene que ver con esto. Bueno, ¿qué es el Evangelio? La pregunta de fondo, pero me parece que está muy enfrentado con esto. ¿Quién es tu hermano? En esta semana pasaban en el noticiero 2 casos que pasó en el ferrocarril, creo que va para... Ah, sí. A una chica que era José León Suárez, enfermera, que le le arrebataron el celular, la chica cae, creo que está en muy grave estado todavía, y creo a los 2 días en la misma línea a otro chico que lo agarraron entre 3, lo tiraron, y no hay seguridad en ningún lado. Vos decís, bueno, subo al tren, me siento... No, vos decís, subo al colectivo y tampoco, porque hay alguien que te está mirando para sacarte esa cosa que te costó tanto, y la vida vale eso, no vale nada. Y el chico comentaba, este chico que más o menos gracias a Dios se pudo recuperar, pero que tardó 1 minuto para que alguien lo socorriera. Dice, la policía no vino, el ferrocarril no me prestó el servicio que me tenía que prestar. Después, bueno, se acercaron gente así, uno se sacó la remera, otro me prestó el teléfono, pero este es en el mundo que estamos viviendo. No hay seguridad en ningún lado, y quieras Dios, ¿no? Uno confía, y la poca fuerza que uno tiene sabe que esto tiene que cambiar, pero el tema es para uno, ¿yo qué hago? ¿No? Soy indiferente ante estas cosas que están pasando, cosas injustas totalmente. Vos fíjate, acá Walter presentaba el caso del ciego. El conflicto, por lo menos mi visión, lo que yo veo,
con referencia a esto, iba mucho más allá del tema del ciego, porque Jesús tenía un conflicto que era con la parte dirigencial, con los sacerdotes, con los fariseos, que ellos estaban llevando adelante un camino de muerte. De hecho, la pregunta se la hacen los fariseos. Sí, pero porque el problema era ese. Cómo veía los dirigentes religiosos, cómo veían a Dios. Porque el ciego de movida ya había aceptado su condición. Claro, Él estaba dispuesto a seguir ciego. Pero por eso el problema no era el ciego. Jesús viene, es mi visión, lo que yo digo, lo que yo estoy viendo. Y el que está hablando sos vos. Que el problema en sí era la concepción que había en ese momento sobre Dios. ¿Cómo era Dios? Y él viene, irrumpe en esta tierra para decir, eso no es Dios. Dios no se maneja por este tipo de... las leyes que Dios dio, ustedes las tergiversaron todas. Por eso que al hacer esto, que él hizo un acto de compasión por alguien, por un necesitado, de injusticia, lo quieren, no solamente lo quieren matar al que recibió el favor, sino lo expulsan de la comunidad. Lo expulsan, sino a Jesús mismo, porque a él, a quien estaban detrás, no era con el ciego, pero el ciego era como dicen el emergente. Sí, no, como es que dicen el chivo expiatorio. No, está, viste, las consecuencias, colaterales. Los daños colaterales, ¿no? La tergiversación del evangelio hacía que los fariseos, estos que eran los religiosos de ese momento, lo echaron, como decís vos, lo echaron de la sinagoga. Por eso el ciego les dice, lo sorprendente no es que, sino que Dios, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, y sin embargo, a mí me escuchó. Entonces, el tema es ese, es que pone en juego, lo que Jesús hace, no pone en juego el reino de los cielos, porque el reino de los cielos fue cuestionado, pero en todas sus formas se mostró tal cual es. Ahora lo que pasa es cómo presentaban ellos al reino de los cielos y cómo lo siguen presentando, porque los religiosos, y hablamos de la cristiandad, no hablo de los Panama Yogi, no hablo de Osho, de Bhagwan Rasné, no hablo de ningún otro religioso, hablo de los cristianos. Lo presentan de la misma manera, amigos, hermanos. El reino de los cielos, los pastores, los curas, los reverendos, los presbíteros, podíamos pasar por todas las pseudo religiones cristianas que existen. Lo presentan de la misma manera. ¿Qué le preguntan los discípulos? Lo que Jesús está intentando sacar en principio, en el primer pasaje, es de la cabeza de los discípulos que piensan que la culpa del pecado del ciego es de Dios. ¿Por qué Dios le hace esto a este pobre tipo que desde que nació no ve? Eso es lo que le están preguntando. Eso es lo que nosotros le preguntamos a Dios. Y Dios con cariño me dice, vení, Walter, vení, amigo, te explico. Yo no tengo nada que ver con esto, vos te metiste en esto. Si vos vamos a Adán, ¿no? Si nos remitimos a Adán. El problema es que nosotros vemos así y le creemos a los religiosos que es así, que el ciego tiene la culpa, que el samaritano se mereció la paliza, porque ¿a quién se le ocurre andar a las 4 de la mañana con $1 millón por un camino que no se debe ir? Pues yo no tendría que haber caminado por los eucaliptos a las 4 de la mañana. Ese es el problema, es la visión que los religiosos tienen, pero el tema está fundamentalmente en el individuo, está si le creo a Dios o le creo a los religiosos. Fíjate vos que siguiendo la línea que lo que presenta Walter, cuando nosotros vamos y escuchamos, yo el otro día estaba mirando un sketch de Lelutier con referencia a la sátira a una secta, decía, ¿no? ¿Lo vieron ustedes? Warren Sánchez. El libro está en la entrada para quien lo quiera comprar. Entonces, el problema, ¿de quién es entonces? ¿De Dios
de los religiosos, porque vos fijate que justamente el Señor Jesús, nuestro gran Señor, vino a esta tierra a mostrar realmente cómo es Dios y cómo se mueve. Que se mueve entre el pueblo, entre el común de la gente. Y nos encontramos que lo que habíamos dicho al principio, cuando Dios dio una orden, porque dio una orden, vayan y prediquen este mensaje a toda tribu, pueblo y lengua. Salieron y lamentablemente, ¿qué pasó? Terminaron muertos los discípulos. Solamente uno, yo todavía estaba googleando, solamente Juan fue el que no se salvó, porque lo quisieron quemar vivo. Terminó desterrado. Y salieron a predicar por todo el mundo. Ahora nosotros, aquí, ¿qué predicamos? Mira, a mí me parece, y esta es una visión muy personal, que de la cual no estoy muy seguro, o sí, no sé, pero además que suele traer discusiones con amigos, familiares, hermanos. El problema me parece que tenemos los cristianos, los religiosos, es que creemos que conocemos la verdad. Y predicamos la verdad, y me parece que el tema está ahí. Y como creemos y vemos y leemos que Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida, y nosotros conocemos a Jesús, entonces conocemos la verdad. Y me parece que eso es un problema, eso trae muchos problemas, ¿no? De comprensión profunda, problemas dialécticos, porque pareciera que estamos en una competencia por tener razón y por conocer la verdad, y nos olvidamos del primer paso, que es acercarnos a nuestro hermano y de esto, de quién es tu hermano. La respuesta de Jesús fue una historia. Cuando le preguntaron quién es tu hermano, fue una historia simple. Entonces, por mucho que yo conozca la verdad, entre comillas, ¿no? Porque yo, la verdad, cada vez me lo pregunto más, cuál es la verdad y a quién conozco yo. Me parece que es un proceso conocer a Jesús, acercarse, y es un proceso que ocurre a medida que me acerco a mi hermano y a Dios. Me parece que si no entramos en eso de empezar a conocer a mi hermano y conocer a Dios, justamente nos alejamos de la verdad, nos alejamos del conocimiento de la verdad. No es una cosa estanca que aparece ahí, se revela, y entonces yo tengo que iluminar o tengo que mostrarle la razón que tengo a todos los demás. Eso no es testificar. Me parece que por lo menos yo noto que mi problema y los que me rodean y los lugares donde crecí es el conocimiento de una verdad que no se va construyendo, no se va haciendo con mis hermanos, sino que se va transmitiendo como si fuera un descubrimiento, un amuleto, una creencia preexistente. Por eso en la antigüedad decían: no, este es el Dios de mi papá, el Dios de mi abuelo, y no está basado en la experiencia propia, en el conocimiento propio. Digo, ahí me parece que hay algo importante. Por eso, de vuelta, las prácticas, la práctica de Jesús, de caminar. Digo, ¿Jesús conocía o no conocía la verdad? Bueno, ¿cómo la reveló? Más allá de que hablaba eso, la reveló con su accionar. Con su accionar, exactamente. Digo, y eso es lo que hace que mi hermano descubra, si es que tiene que descubrir algo. Si yo digo, mira, la verdad es esta, pero no porque yo se lo diga lo va a descubrir. Entonces, comprender a mi hermano y estar dispuesto a aprender juntos me parece que es mucho más cercano al Evangelio, a ir y decirle a todo el mundo: mirá, la verdad es esta. Digamos, esta es la verdad y ustedes están mal, arrepiéntanse. El arrepiéntanse es, obviamente, que hay que ir a decirlo. ¿A quién? Y mirá, están dejando a la amiga, a la hija del compañero de Néstor, lo están dejando colgando de un hilo la vida. Bueno, eso hay que denunciarlo. Escúchame, ¿hace cuántos siglos vienen masacrando a África, a América Latina? ¿Hace cuánto tiempo la vienen desangrando? Bueno, contra eso hay que denunciar, porque va en contra de la vida.
Digo, pero eso, ¿a partir de cómo lo conocemos? Bueno, a partir de vivir con nuestros hermanos, de sentir como nuestros hermanos. O sea, vivir la realidad. Claro, digo, pero ahí ahí se conoce la verdad, no es una cosa que está en una urna, en un cofre entre cristales. Bueno, bien, o sea, por eso terminamos o concluimos más o menos en el hecho de que nosotros como cristianos, que nos decimos que somos, tenemos que vivir la realidad. Cuando decimos vivir la realidad, es vivir lo que pasa en el mundo. Y también, porque lo que te decía antes, yo otra vez estaba leyendo el tema de dónde viene el asunto de la tergiversación de que nuestro cuerpo vive y el espíritu se va al cielo. Eso viene de los griegos. Y leía de que el problema que ellos, la parte espiritual, viste, era la que ellos se contactaban con los cielos, viste. Es que el mundo se hizo muy astuto, digamos, para mostrarnos, para alejarnos de esa realidad. Claro. Hay mucha astucia. Vos la realidad no la vivís, la ves a través de la tele. Vos tu trabajo no lo experimentás cuando vos intercambias algo y compras algo, no sentís con tu trabajo, sentís con la plata que pagaste, y a vos te pagaron por tu trabajo. O sea, vos estás pagando, como dice Pepe Mujer, estás pagando con tiempo de vida. Pero resulta que en tu vida vos ganás X y hay otro que en la misma vida, con el mismo esfuerzo, gana 10.000 veces X. Entonces, hay algo que está ocultando ahí el sentido profundo de las cosas. Bueno, la tele, el dinero, hay un montón de cosas. Pero, digamos, todo eso, Jesús responde fácil. ¿Quién es tu hermano? ¿De dónde está la experiencia que vos vivís? Por eso uno se alienta, viste, al hecho de decir, salgamos, viste, miremos el mundo, fijémonos. Porque como dijo Néstor, ahora que me tocó la mala, ahora veo que hay otros. Antes no lo veía, antes estaba bien, ¿no, Néstor? Bueno, sí, ya estamos concluyendo. Agradecemos a Dios por este día y anhelamos que lo que hemos compartido en esta mañana sirva para alentarte, que confíes en el Señor. Yo, por lo pronto, no porque soy un alienado, estoy feliz porque estamos todos acá. Somos 5 los que iniciamos esta otra vuelta de programas radiales en otras radios. Estoy contento porque estoy con Andrés. Andrés no está contento con vos. No, yo sé que no, pero... Es otra cosa. Bueno, yo estoy hablando de mí. Yo estoy contento por esa situación y sí, hay cosas que no las podemos entender, pero lo que sí es cierto es una cosa. Y esto es la experiencia sobre la que hablaba Johnny. Vos tenés que saber que la garantía es la persona de Dios. Él es la garantía. No lo que vos creas, lo que sientas o lo que pienses. Así que con esto te dejamos. Quédate en paz en que Dios es fiel con él mismo. Entre Jesucristo y el Padre hicieron una paz que es eterna. Hacia allá nos va a llevar. Hacia allá nos está llevando. Hacia allá nos llevó. Así que nos vamos. Gracias, Andrés. Hasta la próxima.